barriga, ¿tendrá apetito o no? ¿Tendrá? No hay ningún apetito. Náuseas y vómitos cuando tiene la persona, ¿tendrá apetito o no? No tiene apetito. Ve una comida que huele feo, ¿tendrá apetito o no? O sea, miren cuántos mecanismos hay. ¿Cuántos mecanismos hay de regulación del apetito? Hay muchísimos. Esto tiene que aprender. Tenemos hormonas, factores culturales, psicológicos, lo que le venía del estómago que les decía. Entonces, el apetito se regula por múltiples vías, o sea, no es un solo factor, ¿sí? Pero por acá nos centramos nosotros, ¿de acuerdo? Por acá. Sustancias que inhiben y sustancias que aumentan el apetito. Lo mismo, ¿dónde sucede esto? ¿En qué parte? ¿Qué parte del cerebro será esto? ¿Quién regulaba la temperatura? La hipotálamo. Aquí mismo estamos regulando el apetito. Aquí mismo, miren. Sustancias que se van intercruzando. Muy difícil ver, un libro van a encontrar una cosa, otro, por ahí no vamos a entrar en muchas especificaciones que va a decir una sustancia actúa sobre la otra. Por ahí hay muchas dificultades. Por ahí nosotros, cosas que no están del todo ciertas, ¿no? Usualmente no les podemos. Sí, simplemente para ver la regulación del apetito. Esto sí, porque acá sí tenemos sustancias como el péptido IgE, la la insulina, la leptina, y nos vamos a concentrar en algunas sustancias como la leptina. ¿Sí? La leptina sí es una sustancia muy importante porque ¿con qué está relacionada? ¿Dónde se origina la leptina? En el tejido adiposo. ¿Sí? Es una sustancia producida por el tejido adiposo. En respuesta a qué se produce la leptina. O sea, ¿quién tiene mayor cantidad de leptina? Más obesos somos, más leptina tenemos. ¿Qué quiere hacer la leptina? ¿Cuál es su finalidad de la leptina? Inhibir el apetito. La pregunta es, si la finalidad de la leptina es inhibir el apetito, y si los obesos tienen más leptina, ¿por qué el obeso sigue más obeso? ¿Qué significará? Que su leptina, por más que tenga en exceso, por más que tenga mayor cantidad, ¿qué pasará con su leptina? No lo hace efectivo. Eso se llama, igual vamos a ver en la diabetes, decimos el diabético tipo 2, ¿cuál es la característica del diabético tipo 2? Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. ¿Tienen insulina o no tienen? Sí, pero ¿por qué no hace efecto la insulina? Resistente. Porque es resistente. Vamos a ver el mecanismo de la resistencia, pero aquí decimos, ¿el obeso tiene o no leptina? Sí. Sí. ¿Por qué la leptina no hace efecto? Es resistente a la Porque hay resistencia a la insulina. Es una pregunta que siempre les hago, es una pregunta que siempre deben saberlo. Entonces la leptina se está produciendo en el tejido adiposo. Por eso tenemos también la insulina. Este gráfico se entiende un poco mejor y en el cerebro tenemos como dos áreas. Una que termina haciéndole o teniendo más apetito y otra que termina inhibiendo la zona del apetito y la zona de la saciedad. Ambas zonas. La del apetito y la de la saciedad. La del apetito, entonces por acá se va. Y por acá se van hacia el apetito y por la otra zona se van hacia la saciedad. Siempre tenemos que saber esas dos zonas que tenemos. Estas apréndanse, las sustancias que hacen que no tengamos apetito, normalmente está la leptina, que hablábamos de la leptina. Estas son sustancias de origen periférico, principalmente desde los intestinos. Aquí tenemos las centrales. Miren, muchas más sustancias tenemos que nos quitan el apetito. Muchas más sustancias. Estas serán las sustancias que me dan. Siempre está la pregunta, ¿cuál es la sustancia periférica que produce apetito o que causa apetito? ¿Cuál será? Una solita, miren. La grelina. Pero hay muchas sustancias
muchas sustancias de origen central, ahora, o sea, en mi cerebro mismo, sustancias que aumentan mi apetito o sustancias que disminuyen mi apetito. Esas tenemos que aprender. Tenemos que aprender esas sustancias. Muy bien, ahora nos concentramos en el tejido adiposo, en el adipocito principalmente. Todos tenemos, absolutamente todas las personas tenemos tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido que continuamente se está transformando y va pasando por distintos periodos de maduración. Son células en maduración. ¿Quiénes lo van madurando? Aquí está, se llaman factores de transcripción. Son factores nucleares que poco a poco lo van llevando a la maduración a estos adipocitos. Aquí hay una flechita. Porque esa sustancia se llama el PPAR-gamma. Es la sustancia como que la más importante en la regulación de la maduración de las adipocitos. Acá está. Por eso hay muchos medicamentos que influyen sobre esa hoja. ¿Sí? Acá, sobre esta sustancia. Inhiben esta sustancia, porque esa es la sustancia que permite la maduración final de los adipocitos. Pero miren, una vez que tenemos tejido adiposo y se va acumulando, no es solamente adipocitos que se van acumulando uno tras de otro, o sea, no solo se acumulan, sino que además en esa mezcla de adipocitos comienzan a haber células, ¿qué células? Inflamatorias. ¿Sí? Aquí comienzan a haber polimorfos nucleares, macrófagos, ¿y qué hacen los macrófagos? ¿Qué hacen los macrófagos? Comienzan a hacer una reacción inmune, igual que ya lo conocemos todos los procesos, reacciones inmunes. Por lo tanto, una persona obesa que tendrá gran cantidad de mediadores inmunitarios. Por acá lo van a encontrar los mediadores. Los que lo producen, no los adipocitos. ¿Sí? Los adipocitos no los producen. ¿Quién los produce? Los macrófagos que están acompañando a los adipocitos. Entonces, finalmente, el adipocito o el tejido adiposo se relaciona con una gran cantidad de sustancias. Acá estará la leptina, por acá están las citoquinas, los ácidos grasos, las enzimas, el fallo activador o el inhibidor del activador del plasminógeno, angiotensina, la proteína relacionada con el retinol. Miren cuántas sustancias terminan produciendo o relacionadas con la obesidad. Entonces no es tan simple solo tejido, o sea, no es solamente tejido adiposo. Entonces, para una persona sea obesa, tiene que haber como una combinación de tres factores. Habrá factores genéticos, de padres obesos, habrá los factores. Sí, hay factores hereditarios. Ya se han descubierto, vamos a ir viendo, se han descubierto dos genes principalmente, los cuales, pero hay genes de obesidad. Muy bien, ¿y habrá un medio ambiente obeso? Claro. Igualito, hay un medio ambiente obeso. ¿Cuál será ese medio ambiente obeso? ¿No? ¿Sí? Entonces, habrá un ambiente hereditario generalmente, pero será 100%, no, o sea, de padres obesos, no necesariamente el hijo es obeso, no necesariamente, pero ahí tenemos los factores genéticos y factores ambientales. Entonces nosotros hablábamos del adipocito y de las sustancias que se liberaban, que decíamos, el primer factor será la leptina. Decíamos, más obeso, más leptina, menos obeso, menos leptina. Pero decíamos, ¿por qué esto no cuadra? ¿Por qué decíamos? Porque había una resistencia en la leptina. Miren cómo actúa la leptina. Esto es lo que sucede en nuestro cerebro. Tendrá un receptor de la leptina, o sea, dentro de las células del hipotálamo habrá un receptor de leptina. Y la primera resistencia
no está esto, podría ser teoría, dice que la primera resistencia sucede acá. Este receptor de leptina, como si no la tuviera en cuenta la cantidad de leptina. Muy bien, este receptor se activa la expresión de las células de la propia y de la nocotina. Finalmente terminamos reduciendo melanina. Y finalmente esta sustancia disminuye el apetito. Esto es como normalmente debería actuar. O sea, así actúa la leptina. De esta manera. ¿Por qué no actúa? Porque no lo deja. A partir de aquí no lo deja. Muy bien, decíamos que había algunos genes relacionados. Aquí tenemos serotonina. Aquí tenemos un cerebro, una mutación genética. Se llaman esas mutaciones de genes OV. Son mutaciones genéticas. Entonces habrá un receptor de la leptina, de la producción de leptina, y habrá un gen, perdón, del receptor de la leptina. Entonces, si producen alteraciones genéticas a nivel de estos, o de la producción de leptina, o del receptor de leptina, ¿qué va a haber entonces? Obesidad. Obesidad, porque la leptina no va a hacer ningún efecto. Y ahí tenemos esos ratoncitos. Muy bien, igual la leptina y todos los efectos que va a producir, por eso la leptina es una de las sustancias que se ha estudiado más. Pero si nosotros decimos la leptina es importante, ¿por qué hasta ahorita no habrán hecho un medicamento de leptina? Y se soluciona el problema de la obesidad. Sí, estamos dando importancia a la leptina. No hay. ¿Han escuchado un medicamento para la obesidad? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque son muchísimos factores los que están involucrados. Hemos visto un medicamento para la sepsis. ¿Hay un medicamento para la sepsis? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Porque hay infinidad de factores. O sea, este es uno más. Acá están las alteraciones genéticas que se producen relacionadas con la obesidad. Es importante. De repente lo del BB hay que aprender, porque es el gen relacionado con la leptina, las alteraciones de eso. Pero hay un montón de cosas. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Cushing. Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. ¿La diferencia cuál será? Aprendámonos, esto se aprendamos. El caso clínico me parece que es sobre este caso. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de distribución del tejido adiposo. Muy bien, ¿dónde se distribuye? Todo el cuerpo. En todo el cuerpo, ¿dónde se distribuye? El abdomen. Obesidad central, una delina. La diferencia están también, y si un poco bonito acá, las estrías. ¿Podemos distinguirlo del hipotiroidismo? ¿Será hipotiroidismo? No, es hombres. Es hipotiroidismo. Igual los pacientes tienden a acumular líquido, aumentan de peso, pero ¿cuál es la característica del hipotiroidismo? ¿Será grasa lo que acumula? No, ¿qué acumula? Líquido, un líquido es un líquido exactamente. Es una sustancia que atrae líquido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El ácido hialurónico. Muy bien. Lo acumulan en todo esta sustancia. Tenemos agua y tenemos a esta persona con esa fase de hipotiroidismo. Simplemente para distinguirlos unos de los otros. Este mecanismo es muy simple. Siempre hago la pregunta: si yo tengo una mayor cantidad de insulina, o sea, un tumor productor de insulina, se llama insulinoma. ¿Cuál es el efecto de la insulina? Actuar sobre la glucosa y utilizar mayor cantidad de glucosa en la diabetes. Si yo tengo mucha insulina, ¿qué pasará con mi glucosa?
Bajará mucho porque está actuando sobre mi glucosa. Y si yo tengo poca cantidad de glucosa, ¿cómo me comportaré respecto al apetito? Mayor. Tendré mucho hambre. De ahí vayan sacándolo por la parte de la fisiología. ¿Cuál es la acción de la insulina? ¿Cuál es la acción de la glucosa? Entonces, ¿qué voy a tener si tengo un insulinoma? Mayor producción de Mucha hambre. Y si tengo mucha hambre, ¿qué voy a hacer? No voy a dejar de comer. ¿Y qué voy a terminar? Obeso. Pero miren lo que sucede dentro de las células, dentro de las células musculares. Abre el receptor de insulina, abre, ya vamos a ver cuando veamos la diabetes, e ingresa la glucosa. Pero dentro de la célula, esa glucosa, ¿en qué termina transformándose? En una gran cantidad de triglicéridos. ¿Sí? Ingresa como glucosa. Ingresa como glucosa. En la diabetes la vamos a ver esto mecanismos un poco más. Aquí era simplemente para demostrar que un insulinoma es un paciente con un tumor. Un insulinoma es un paciente Obeso. y el mecanismo es el aumento de la apetito. Pacientes que tengan alteraciones, ¿dónde se lesionarían alteraciones? ¿Qué parte se relaciona? Por ejemplo, alteraciones, traumatismos cráneoencefálicos en la cual se lesionen los núcleos del apetito. Decíamos que hay dos grandes núcleos, uno que te da la saciedad y otro que te da el apetito. Si hay una lesión de una de estas zonas, ¿cuál prevalecerá? La que no está lesionada. Entonces, te podrías comportar de cualquier manera. ¿Sí? Esto es simplemente para demostrar que lesiones cráneoencefálicas, dependiendo de la zona donde se ubique, podrías tener o muy apetito o falta de apetito. Falta de apetito. Muy bien, entonces en general, para que una persona sea obesa, tiene que ver características biológicas, tendrá que ver la actividad física, ¿sí? ¿Cuánto gastamos por actividad física? ¿Cuánta energía gastaremos por actividad física? ¿Gastaremos una gran cantidad de energía por actividad física? ¿O en qué gastaremos nuestra energía física? Hay dos tipos del gasto de nuestra energía. Uno es la actividad de reposo, la actividad metabólica de reposo y la actividad de ejercicio. ¿Saben cuánto es cada uno? En reposo, ¿cuánto gastaremos? Estaba en la primera diapositiva, la van a encontrar ahí. En reposo nosotros gastamos nuestra 80% de nuestra energía. En reposo. Y en ejercicio gastamos 20%. En el mismo metabolismo de nuestros propios alimentos también gastamos un porcentaje de nuestra energía. Entonces, si nosotros aumentamos una gran cantidad de ejercicio, llegaremos al 80% que gastamos en reposo. Solo una persona que deja de comer y no hace ejercicio bajará de peso. Al revés, una persona que solo hace ejercicio y come igual, bajará de peso. Ustedes han hecho ejercicio con una máquina que les va contando las kilocalorías que van consumiendo. Sí. ¿Sí? Para que hagan una hora de ejercicio, ¿saben cuántas kilocalorías consumen? Bastante, ¿sabes? Para hacer una hora de ejercicio, más o menos moderado o intenso, gastarán unas 500 kilocalorías con un ejercicio bastante intenso. ¿Saben cuántas kilocalorías hay en un pan? Un pancito, 300 kilocalorías. O sea, tienes que pasarte haciendo una hora de ejercicio de moderado e intenso para gastar un pancito. ¿Vale la pena? No vale. No vale. ¿Dónde más? Entonces, la persona dónde podrá perder peso? Pero las personas obesas, si han tenido pacientes, le dicen, señora, ¿cómo es que le vas a hacer esto? ¿Qué va a decir? Pero si yo como poquito. ¿Dice o no dice eso? Paciente nunca dice como poquito.
No sé por qué estoy con este peso cuando yo como. ¿Será cierto eso? Si come poquito, ¿llegará a ese estado? No, es difícil, ¿sí? Es difícil, solamente que el paciente obeso va perdiendo el control de las cantidades que... Entonces, en la patogenia en general, hablamos de un gasto de energía y un ingreso de energía. El ingreso siempre es la comida y el gasto es la energía que nosotros gastamos todos. La mayor cantidad de gasto energético entonces viene de reposo, de nuestras actividades de reposo. No reposo significa que estemos sentados. Reposo significa lo que gastamos normalmente en nuestras actividades. ¿No? Es la actividad de reposo. Bueno, ahí están los gastos energéticos. ¿Los obesos gastarán más energía o gastarán menos? ¿Gastarán más energía o gastarán menos? Mientras más obeso seas, más energía consume. Por eso, si fuera el obeso que dejara de comer y esa misma cantidad de energía gastara todos los días, bajar muy rápido. Pero ¿qué pasa con el organismo? Apenas el organismo detecta que tiene menos cantidad de alimentos, ¿y qué hace? Su metabolismo inmediatamente disminuye. ¿Sí? O sea, es como, yo lo comparo siempre, esta parte, a un carro que se va de aquí a Chimbote y consume, no sé cuánto consumirá, 10 galones de gasolina. Uno. Y el otro dice, oye, pero el carro consume solo 5. Corren el mismo o tienen el mismo recorrido, son igual dos carros, porque uno consume más y otro menos. Porque son diferentes marcas de repente, pero corren la misma distancia y consumen la cantidad. ¿Han visto ustedes las personas que comen mucho y son personas? ¿Qué pasará con esas personas? O sea, es un ejemplo. Sí, es un ejemplo, muy bien. Entonces, ¿qué pasará con esa persona? ¿Por qué es mejor? ¿Qué pasará? Su metabolismo basal, su metabolismo de reposo, ¿qué pasa con esa persona? Es muy alto. Es muy alto. Entonces, esa persona consume mucha cantidad de energía y come y consume su energía. ¿Qué pasa con las personas obesas? Su cantidad de energía, su cantidad de metabolismo es mucho menos. La obesidad causará alteraciones en la reproducción, tanto para los hombres como para las mujeres. Ahí hay algunas explicaciones. Muy bien, ¿y se mueren más los gorditos o no? Se mueren más los gorditos, ahí está demostrado por unas curvas, pero también se mueren muchos los... Sí, o sea, aquí está, se llaman curvas en U. Se mueren tanto los pequeños como los grandes. Sin embargo, siempre de repente cuando van a leer o leen un artículo van a encontrar, dice la paradoja de la obesidad. O sea que no todos los estudios demuestran que los obesos se mueren más. O sea, no, como que ese estudio, no en todas las investigaciones se ha demostrado esto. Y en algunas enfermedades, o sea, en lo que se cree que el obeso se muere muy rápido, por ejemplo, nosotros lo vemos en pacientes con insuficiencia renal que están en diálisis, ahorita hay unos compañeros que tienen una tesis, tratando de demostrar que el obeso no se muere más que el flaco. ¿Sí? O sea, esto que se demuestra o que se habla, muchos estudios no la encuentran esa relación que exactamente el más obeso se muere mucho más que el más inferior. Sí, pero esto es en general lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Pero la van a encontrar por ahí algunos artículos que dicen la paradoja de la obesidad. Y lo ponen en Google. Muy bien, ¿han visto cómo duerme un gordito? ¿Han visto cómo ronca? ¿Cómo se llama esa respiración? ¿Es respiración normal? No. ¿Qué tipo de respiración es? Apneica. Esa respiración tiene un nombre. ¿Cómo es? Chain
La respiración de Cheyne-Stokes. ¿Quién la comanda la respiración de Cheyne-Stokes? Normalmente nosotros respiramos comandados por el oxígeno. Nuestros cuerpos cardiovasculares están disminuyendo, detectan disminución de oxígeno, inmediatamente pasa un informe al cerebro y comenzamos a respirar. Pero los obesos ya no les comanda el oxígeno. Ellos andan en un estado de hipoxemia. ¿Quién nos manda a respirar a estos obesos? La acumulación de CO2. Por eso los pacientes que hacen una acidosis respiratoria. ¿Qué es acidosis respiratoria entonces? Acumulación de CO2. ¿Por qué acumulan CO2 estos pacientes? ¿Cómo respiran entonces? Hacen un periodo de apnea. ¿Qué hacen después? Hacen una gran respiración. ¿Qué hacen? Poco a poco va disminuyendo y de nuevo hacen una. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, en este episodio de apnea, ¿qué hacen? Acumulan CO2. Esa acumulación de CO2 llega a un nivel crítico y inmediatamente le da el impulso al cerebro. Y ahora sí, esta persona hace esta gran respiración. Que le dura un tiempo y nuevamente llega a ser claro. Sí, eso se llama respiración de Cheyne-Stokes. Muy bien, pero tiene una explicación. Cuando el paciente obeso se acuesta, ¿qué hace? ¿Aumentará su espacio torácico o disminuirá? ¿Aumentará o disminuirá? Cuando yo me acuesto. Cuando estoy de pie, ¿mi espacio aumenta o disminuye? Aumenta, ¿por qué? Porque todo el abdomen se va hacia abajo y hay un espacio. En el momento de reposo, ¿qué pasa con? Disminuye. Mayor esfuerzo respiratorio. ¿Qué pasará con la lengua? Por acá, ¿qué pasa con su lengua? Se obstruye. Ahí está la ronquera que hace. La parte posterior de la lengua. Entonces, ¿el obeso tendrá alteraciones respiratorias? Sí, una de ellas será la acidosis respiratoria. Y además de la respiración de Cheyne-Stokes. Tendrá más colesterol, la obesidad tiene más colesterol, tendrá más cálculos respiracionales, más cálculos de colesterol sobre todo. Ya están las explicaciones. ¿Y tendrán más cáncer o no? El año pasado unos compañeros y demostró que los pacientes obesos tenían mucha más probabilidad de tener cáncer de riñón, que ya se conocía, pero que no muestra en nuestra realidad. Muestra que los pacientes obesos tenían más probabilidad de tener cáncer. ¿Qué pasará? Esta es la célula, estas son las células que decíamos que entre las células que había, células inmunitarias, principalmente los macrófagos, y eso comienzan a hacer un daño. Vean, lo vamos a ver cuando veamos cáncer, pero estas son las explicaciones. Aumenta el estrés oxidativo, daño de DNA, daño del telómero, y esas son alteraciones genéticas o alteraciones puntuales que nos van a dar el desarrollo de un cáncer. De cualquier tipo, por acá te están los cánceres que más frecuentes hay en hombres y más frecuentes en mujeres. Entonces, ¿será feliz el gordito o no? ¿No hay gordito feliz? La cantosimidricans es la explicación de esos jueguitos. ¿Sí? Sí, lo mismo. Muy bien, es el efecto de la insulina sobre un receptor que hay en la piel. Muy bien, la resistencia la vamos a ver en la que hablamos sobre diabetes. Es un tema mucho más, la obesidad no la tenemos ahí. Los pacientes obesos, ¿qué tipo de diabetes hacen? Tipo 2. Decíamos que el tipo 2 se caracterizaba por resistencia a la insulina en pacientes obesos. Entonces tenemos el tipo 1 y el tipo 2. ¿En qué momento comienza el tipo 2?
¿Cuándo comenzará el tipo 2? Esta es una imagen que está en el Harrison. Y lo que hay en el tipo 2. Hay una flecha que dice a los 2 centímetros. ¿Quién sabe cuándo exactamente comienza la diabetes? O sea, no sabemos aquí cuándo es normal y cuándo comienza el diabetes. Pero no es así el diabético tipo 1, que tiene un punto de inicio y se va. Pero al hacer esta flecha, miren, al hacer esta flecha, significa que yo siendo diabético podría regresar a normal. Siendo diabético podría regresar a normal. ¿Qué será? Dice, miren, diabético tipo 2, flechita para los dos lados. Significa que yo puedo irme moviendo en esos dos extremos. Pero el tipo 1, ¿qué pasa con el tipo 1? Eso es una pregunta del examen. La pregunta, diabetes tipo 2, ¿es reversible? Según la fecha que dice. Sí. ¿La diabetes tipo 1 es reversible? Según las fichitas, no. ¿La diabetes gestacional es reversible? Sí. Muy bien, tienen sus explicaciones. Ya vamos a ver por qué realmente se comportan así. Acá están los valores, tanto de hemoglobina de glucosas, de hemoglobinas glicosiladas, cuando diagnosticamos diabetes y cuando diagnosticamos prediabetes o intolerancia a la glucosa. Los valores siempre determinados. Hoy día tenemos un paciente, ustedes están haciendo historias, saben que hay que preguntar del seguro, en la cama 135, día llegó una señora. Dice, doctor, llegaba porque ya tenía insuficiencia renal, tiene 40 años y dice, a mí me descubrieron diabetes cuando yo tuve 19 años. Iba a postular a la policía y en los exámenes que me hacen, de pronto me encuentran una glucosa de 290, de casualidad. Ahí lo descubrieron, no lo dejaron ser policía, terminó siendo contadora, pero ella dice, comenzado a estudiar, desde los 15 años debí haber tenido los síntomas, porque yo sí me acuerdo que tenía los síntomas de la diabetes. ¿Cuáles son? Las 4 cosas. Pero que ella lo dice. Desde los 15 años yo debía haber tenido eso. No me daba cuenta o no le di importancia y me descubrieron de casualidad. Y le digo, ¿sabes qué tipo de diabetes tienes? Y ella me dice, tengo diabetes tipo 2. Me quedé pensando, me acordaba de mi casa. Sí, será diabetes tipo 2. Será diabetes tipo 1. Al final de esta clase deberíamos saber qué tipo de diabetes tiene. ¿Ya? Les cuento para que al final tengamos una respuesta. Dice, mientras yo estaba estudiando en la universidad, yo utilicé insulina y me iba muy bien con la insulina. Durante todo el tiempo que utilicé, mi glucosa estaba normal o bajaba o bajaba. Pero terminé de estudiar y comencé a tener un seguro. Y como tengo un seguro, me fui al seguro. Y me dijeron, ¿sabe qué? Aquí le vamos a tratar con pastillas. ¿Y cómo fue con las pastillas? Normal. Mi glucosa no pasa hasta que hace 4 años de nuevo he vuelto con mi insulina y ahora mi glucosa ya está mal. Esa es la historia que ella no narra. Al final de esto deberíamos nosotros descubrir. Pero miren, no hay solo dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Hay muchísimos otros tipos de diabetes. Los otros tipos son alteraciones genéticas. ¿Ya? El receptor de la insulina, en la producción de la insulina, en el péptido C, o sea, son alteraciones genéticas. Son 1 o 2 casos en una familia, pero no es una diabetes. La mayoría estamos por tipo 1 y tipo 2. Era para demostrar que hay otros tipos de diabetes. ¿Cómo se regula la glucosa? Miren, no está involucrada solamente, ¿no piensan esto? El páncreas con 2 hormonas, la insulina y el glutado. El hígado, ¿cuál es la función del hígado? Almacenar glucosa y formar glucosa. Y el músculo.
Esa es la función del músculo. Utilizar glucosa. Utilizar glucosa. Y el cerebro, de alguna manera, mediante las hormonas, tratar de regular. Muy bien, entonces no es un solo órgano el que regula, no es solo el páncreas. Y esta es la forma como se secreta la insulina. Muy bien, comienza como proinsulina, de ahí se disminuye un aminoácido, es proinsulina. La proinsulina es la insulina más el péptido C, y recién se secreta como insulina y se libera el péptido C y la insulina. Miren, tengan el conocimiento de eso. Cuando produzco insulina y péptido C, porque vienen de una sola, que es la proinsulina. Si yo quiero saber si la persona está fabricando insulina o no, ¿qué podría medir? Péptido C o insulina. ¿Sí? Lo que pasa es que los diabéticos tipo 1 comienzan a utilizar insulina. Entonces el paciente no puede estar sin insulina. Entonces, ¿cómo sé que esa insulina que estoy midiendo es la que yo le pongo o es la que se produce por la persona? Mediante el péptido C. Mediante el péptido C. La utilidad del péptido C. Muy bien. Esto es lo que sucede en las células beta. ¿Con quién van a funcionar? Las células beta. Fíjense que lo hace funcionar. La glucosa. Mediante un GLUT1 o GLUT2. Ingresa la glucosa a la célula y activa la glucosinasa, que es el factor limitante más importante para la producción de insulina. La glucosinasa, o sea, aquí decide si se va por ese camino o disminuye la utilización de la glucosa. Sí, termina siendo la piruvato-quinasa, termina formando ATP. Es el camino normal. ¿Cómo se llamaría esto? Glucólisis. ¿Sí? Glucólisis. Muy bien, termino formando ATP. El ATP actúa sobre un receptor, se llama receptor de sulfonilúrico, que además es un receptor acoplado al potasio, a la salida del potasio. Muy bien, lo inhibe a este receptor. Este receptor está asociado al receptor de calcio y automáticamente lo despolariza a la membrana. Y al despolarizarlo, abre los receptores de calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Ingresa el calcio. De extracelular ingresa a intracelular. Intracelular el calcio hace que los gránulos de insulina que están simplemente se liberen y ahora ya tengo insulina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comencé? Glucosa, glucólisis, receptor, activación del calcio, liberación de gránulos de insulina. Ahí está, el péptido C también. Pero miren, por acá tengo otro factor que también me libera insulina. Igual les hago siempre esta pregunta. Las incretinas me liberan insulina. Las incretinas me liberan insulina. Sí, ¿mediante qué mecanismo? Mediante la activación del AMP cíclico. Ya no sigue este camino. Simplemente ya AMP cíclico activa el calcio y el calcio de nuevo me libera las gránulos de insulina. La manera como se libera entonces la insulina. Una vez liberado la insulina sale a la sangre. ¿Y dónde va a actuar? En el músculo. En un músculo, la célula muscular, la membrana celular, y en la membrana celular tendré un receptor de insulina. Todas las células van a tener este receptor. Se llama factores de post-transcripcionales y aquí van a comenzar a actuar. El camino más importante la llevan por acá, donde actúan sobre el GLUT4. ¿Qué hace el GLUT4? Se mueve hacia la superficie y se abre. Es el GLUT4. ¿Y ahora qué hace el GLUT4? Se abre y deja pasar la glucosa.
Muy bien, entonces esa es la manera normal como ocurre. Pero no solamente hace este GLUT4 y utiliza glucosa, sino también la insulina, miren cuántas acciones puede ser. Entonces cuando yo tengo mucha cantidad de insulina, hará esto, un funcionamiento más grande. Que decíamos, utilizaba glucosa. Eso es lo que hace. Tengo mucha insulina, decíamos en el insulinoma, que hacía mucha acción sobre esto. Esto se liberaba acá y que utilizaba mucha cantidad de cosas. Pero no solamente hacía eso, que también hacía síntesis de proteínas, crecimientos, ¿no? Entonces no solamente la acción es utilizar glucosas. Muy bien, pero este es el mecanismo que nosotros lo conocemos mayormente. La utilización de glucosa mediante el GLUT4. ¿Cómo se regula por hormonas? 6 sustancias y una contra 5. Bien, 6 sustancias van regulando la acción de la acción hormonal de la glucosa. 6 sustancias. Todas la elevan, solo una la baja. Muy fácil de aprender. Todas las sustancias se elevan la glucosa, excepto la insulina. Y nos aprendemos cuáles son las otras sustancias. ¿Cuáles son? Factor de crecimiento, ACTH y los corticoides. Miren, entonces aquí tenemos las secreciones hormonales de la glucosa. Ahora sí, vamos con la diabetes. Hay una predisposición genética, la hay, no 100% de los hermanos gemelos idénticos, solo 50% hay la probabilidad de que tengan, no es 100%, pero hay predisposición genética. Esa predisposición genética está relacionada con el cromosoma 6. El cromosoma 6 es importante, ¿por qué? Porque tiene el HLA. El HLA que se relaciona con la presentación de antígenos. Muy bien, entonces tengo una predisposición genética relacionada con el cromosoma HLA. Hay una respuesta inmune a factores ambientales no bien conocidos. Hay algunos virus como Coxsackie-virus. ¿Sí? Hay otros que dicen contra las bacterias intestinales que actualmente están con mucha importancia. No se sabe todavía esta parte que lo desencadena, pero la cosa es que hay una reacción inmune. Esa parte inicial todavía no está bien conocida. Muy bien, hay una reacción inmune. ¿Y ahora qué? ¿La reacción inmune contra quién es? Contra las células B del páncreas. Ahí no tenemos en el páncreas, tenemos células tipo A, tipo B, tipo delta, son autostatina. ¿Por qué no las atacan las otras? Es una interrogante que todavía no se sabe. Porque justo lo ataca a las células tipo delta. Para que produzca diabetes tiene que por lo menos acabarse ya el 70% de células. Y produce la diabetes tipo 1. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 1? Es una respuesta inmune en un paciente con una predisposición genética. Esa respuesta inmune, ¿contra quiénes es? Contra las células beta. Muy bien, hay una predisposición genética. Acá, ahí les decía, hay una reacción inmunitaria que aún no se sabe frente a qué es, pero sí contra quién se produce. Nada más nuestra respuesta, con células beta. Para que se produzca diabetes tiene que 70-80% haber de destrucción de células, porque si no, todavía funciona. Entonces, por eso decíamos, tiene un inicio. ¿En qué momento se iniciará la diabetes tipo 1? Cuando se ha destruido el 70 o 80, parece lo pone 70-80% de las células beta de un paciente con diabetes. Hay una fase que se llama la fase de luna de miel. ¿Qué se llama? Que todavía tiene insulina, o sea, todavía no se acabó todo, de tal manera que la paciente aquí se asusta, deja de comer un poco y de pronto su glucosa se normaliza. ¿Qué dice?
estoy bien, me curé. Se llama fase de luna de miel. Pero él simplemente modificó un poco su dieta, comió menos glucosa y ahora significa que su glucosa se normalizó. Luna de miel. Pero eso es simplemente algo pasajero. O sea, no, eso no va a sostenerse. Se llama fase de luna de miel. Entonces aquí está descrito más o menos la parte inmunológica. Es que decíamos que había, no sabemos qué comienza el factor, o sea, qué factor ambiental es el que comienza a desarrollarse, pero hay factores ambientales ahí, por eso está ahí con un incógnito. ¿Qué lo son? No se sabe. Pero ¿qué comienza a hacer? Comienza a producirse antígenos. ¿Cuáles serán los antígenos? Porque vamos a desarrollar con anticuerpos, vamos a desarrollar una respuesta inmune. ¿De qué van a haber antígenos? Antígenos serán muchos. Por ejemplo, un antígeno será la insulina. Serán las proteínas y las células que van a producir las células beta. Muy bien, comienzan a salir antígenos. ¿Quién lo está captando esos antígenos? Los macrófagos que tenemos en todos los sitios. Acá está nuestro macrófago. El macrófago, o la célula dendrítica, ¿qué decíamos que hacía? Presente. Iba al ganglio renal más cercano, ¿y qué hace? Aquí, ¿qué está haciendo? Presentándolo a los linfocitos. Aquí ya. ¿Y ahora qué serán estos T? ¿Se llaman linfocitos T? Activados. Ahí está toda la respuesta y ahora de muy bien, ¿quién no lo destruye? ¿Quién lo destruye a las células beta? Se producen un montón de anticuerpos. Un montón de anticuerpos. Vamos a ver los anticuerpos. Un montón de anticuerpos. Pero los anticuerpos lo destruirán a las células beta. No, lo van a destruir los linfocitos CD8. ¿Sí? Los linfocitos CD8 son los encargados de la destrucción de las células beta. En la diabetes tipo 2 habrá destrucción autoinmunitaria de las células beta. No. Miren, entonces, ¿qué hay? Hay una célula que está produciendo su insulina, sigue produciendo su insulina, por ahí no está el problema. ¿Dónde está el problema? En la resistencia al uso de la glucosa. Entonces, ¿con qué tendrá que ver? Con la utilización tanto en el hígado como la producción en el hígado como la utilización en el músculo. En los dos habrá problemas. ¿Habrá alteraciones genéticas en la diabetes tipo 2? ¿De diabetes tipo 2 padres? ¿Habrá diabéticos tipo 2 en hijos? Sí, sí los hay. Pero aquí el factor genético no está muy bien determinado, pero sí las hay. ¿Ya? Inclusive es mucho más frecuente las alteraciones genéticas que en diabetes tipo 1. Llega hasta el 70, o sea, en gemelos idénticos, la similitud llega casi al 80%, pero no es 100%. ¿Habrá alteraciones ambientales para desarrollar? Sí, ¿cuál? La obesidad. Ese será el ambiente en el cual se va a desarrollar el diabetes tipo 2. Muy bien, y aparte se irá desarrollando la resistencia a la insulina. Entonces, llegando a este punto, ¿por qué se caracterizará el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2 respecto a la insulina? Y vamos desarrollando lo que la señora nos contó. La tipo 1 Es cuando el páncreas no secreta insulina. ¿Qué significa? tiene que llegar a Que esa persona siempre utilizará insulina. ¿Qué pasa si le damos pastillas? no va a poder. Nunca funcionará. Porque ¿dónde funcionaban las pastillas? La existencia de la insulina. ¿Dónde funcionaban las pastillas? Acá decíamos, receptor de sulfonilureas. Ahí actuaban las pastillas. Entonces, ¿qué me hacían las pastillas? Me activaban lo mismo que esto. Aquí viene la pastilla y me activa.
y me despolariza la membrana activando mi calcio, pero ¿qué libera? Insulina. O sea, significa que para que la pastilla me haga efecto, ¿qué tengo que tener? Insulina, producir insulina. O sea, mi insulina tiene que estar acá. La pastilla no me baja la glucosa sola, me baja a través de la producción de insulina. Hay algunos genes del diabetes tipo 2, pero bueno, estábamos en esta señal, decía. Entonces, hasta ahorita, ¿qué será? Tipo 1, ¿por qué? Ella dice, yo soy tipo 2. Se mataba porque es tipo 2. ¿Por qué ella habría podido ser inducida a que sea tipo 2? ¿Qué podrían haberlo hecho? Y le han dicho es tipo 2. Ella dice, no, soy tipo 2. De repente la paciente ha sido obesa. No, es flaquita. De repente alguno de ustedes lo dice, está marcando 135 de medicina. Ya lo sabes. Flaquita es. Flaquita. No es obesa. La única posibilidad es que haya sido que le hayan dosado, que le hayan dicho, tú estás produciendo insulina. La célula beta de páncreas si ha tenido más del, o sea, no se ha atrofiado el 70% y sigue produciendo insulina. Quiere decir pero si no se ha destruido más del 70%, no hay diabetes. Y de ahí la diabetes termina prácticamente con el pan. Que lo hayan dosado insulina o que lo hayan dosado porque ella dice, doctor, a mí me han visto los endocrinólogos y me han dicho que soy tipo 2. Sería una razón. Pero viéndolo hoy día, después de esto, ¿qué diríamos? Se comportó durante estos 20 años como tipo 1. Tipo 1. Nunca, ella estuvo muy bien con la insulina, nunca respondió a las pastillas y hoy día ya con insuficiencia renal, la insulina se metaboliza en el riñón mediante unas enzimas que se llaman insulinasas. Y cuando los riñones ya no funcionan normal, ya no producen insulina, ya no producen insulinasas. Entonces, ¿qué significa? Que la poca insulina que tienen los ayuda para que su glucosa se normalice. De ahí ustedes van a ver que pacientes con insuficiencia renal, su glucosa es normal. Sí, el mecanismo es por la producción de insulina. Si tienen un familiar que les dice, yo fui diabético y ahora soy normal, ¿qué le podría decir? No estarás haciendo insuficiencia renal. ¿Sí? Se caracteriza por eso, que comienza ya no necesitar pastillas. Muy bien, entonces la diabetes tipo 2, el principal factor es la resistencia a la insulina. ¿Y cómo estará la insulina en estos pacientes? Normal. Elevado durante las primeras etapas. Acá. Normal. Las primeras etapas la insulina se eleva en una gran cantidad. ¿Por qué se eleva? Porque quiere hacer el efecto. Quiere vencer ¿qué? La resistencia a la insulina. Como el cuerpo le dice, no tienes insulina, pero no es que no tenga, ¿qué no hace? No hace el efecto. Entonces le dice, produce más insulina. Se produce esto. Y la glucosa sigue siendo normal. O sea, durante las primeras etapas de la diabetes, la glucosa se normaliza. Por eso se llaman las etapas de prediabetes. Y por eso no se sabe cuándo comienza la diabetes, porque no se sabe exactamente cuándo comienza. Porque comienza como un estado de resistencia. Este es el estado de resistencia a la insulina. La glucosa aún sigue normal,
aún sigue normal, pero a costa de producir una gran cantidad de insulina. Y la glucosa normal, por eso la manera de ver la resistencia a la insulina es dosar ¿qué? Insulina o péptidos. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Elevado. La resistencia a la insulina es el dosaje de insulina y lo encuentran más de lo normal. Lo mismo para el péptido. Pero llega un momento en que ese aumento de insulina no puede ser de una manera incontrolable. O sea, no puede seguir. Llega un momento en el cual bruscamente el páncreas dejó de producir la gran cantidad de insulina que estaba haciéndolo, ya no puede más y ahora sí se desarrolló la diabetes. Y ahora si no soy insulina, ¿cómo va a estar? Pero no va a haber, siempre habrá insulina. Esa es la característica del diabético tipo 2. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen de caso. Muy bien, entonces la resistencia a la insulina cae. Miren, ¿cómo decíamos que utilizaba la glucosa el músculo? ¿Cómo usaba? ¿Quién actuaba? La insulina actuaba sobre qué? Sobre un receptor. ¿Qué hacía ese receptor? Abría los GLUT4, los movilizaba los GLUT4 hacia la superficie y se abrían los GLUT4 y ¿qué hacía la glucosa? Entra. Ese es el mecanismo. Entonces, ¿qué hace si aquí no se abre para el receptor de insulina? No hay ningún efecto sobre la glucosa. La glucosa sigue sin poder pasar hacia el músculo. Este mecanismo de la resistencia con exactitud no se sabe exactamente por qué es. Dicen unos, es en el receptor. Otros dicen, no es en el receptor, es post-receptor. Nosotros veíamos una imagen que por el receptor había un montón de moléculas. Dicen, por ahí está la resistencia, ¿no? O sea, aún no se conoce muy bien el mecanismo exacto de la resistencia a la insulina, pero la cosa es que la glucosa no se utiliza. Ese es el mecanismo. Es entonces la diabetes tipo. Acá lo puesto eso, se desconoce el mecanismo de resistencia a la insulina, o sea, ese mecanismo no se conoce acá. Acá está su receptor. Unos dicen el mecanismo de la resistencia está en el receptor. Yo les digo, otros dicen no, está en estos procesos posteriores. Bueno, pero ese no es de repente el motivo. Nosotros debemos saber que hay resistencia nada más. Hay sustancias en la obesidad, decíamos, la obesidad no es solo tejido graso, sino que decíamos que dentro de ese tejido había sustancias inflamatorias, había macrófagos produciendo un montón de sustancias. Ahí está el factor de necrosis tubular. Entonces, todos estos, pero principalmente aprendan este nombre, donde está la leptina y la adiponectina. La adiponectina es la sustancia más importante producida por el tejido graso que permite la sensibilidad a la insulina. A diferencia que los obesos tienen muy poca cantidad de agua. Por lo tanto, en los obesos el mecanismo de resistencia es varios, pero dentro de ellos será la disminución de adiponectina, el incremento de la leptina, factor de necrosis tumoral. Aquí viene de varias imágenes de resistencia a la insulina. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Quiénes son los más jóvenes? ¿Qué características tienen las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico? Son obesas. ¿Qué tienen?
resistencia a la insulina. Síndrome de ovario poliquístico. La esteatosis alcohólica, la hiperuricemia, microalbuminuria, resistencia a la insulina. Esta es la manera como normalmente nosotros producimos. Aquí son los alimentos. Inmediatamente posterior a los alimentos hay un aumento pulsátil de la secreción de insulina. Y después hay una gran cantidad, disminuye y luego la insulina comienza a actuar de una manera ya sostenida. Es la manera como se produce la insulina. En diabéticos estas curvas totalmente desaparecen. O sea, ya no responden de esa manera. No responden de esta manera. Por eso, cuando se da insulina, damos insulina y se supone que actúa de una manera continua. No semeja estos que normalmente deberíamos tener. Entonces, normalmente comemos nosotros, ¿qué hay? Una gran cantidad de insulina, es esta, y procesa los alimentos. El resto sí se sigue procesando después de una manera más lenta. Si yo le pongo insulina una vez al día a la persona, haré eso. Salvo que durante las comidas le ponga estos bolos de insulina. Se llama la insulina cristalina o insulina rápida, que también se utiliza. ¿Por qué le he puesto eso? Porque los diabéticos ya no hacen esas respuestas de las secreciones bifásicas de insulina. Hay otras formas de insulina, hay un montón, se llaman las formas módicas. Yo le decía, ¿por qué se caracterizan estas formas de insulina? Porque son alteraciones genéticas, ya definidas, ya se conocen. Por ejemplo, acá están los genes que están afectados, la función. No vamos a preguntar nada. Simplemente el 2% de diabéticos hacen un tipo de esto, o uno de este tipo. La gran cantidad, la mayor cantidad de diabéticos, ¿dónde estará? ¿En qué tipo? Tipo 2. Tipo 2. La tipo 1 es muy rara en nuestra población. Es muy rara. Miren, yo llevo 20 años de médico, 12 años de nefrólogo, viendo pacientes que llegan a la insuficiencia renal. Conoceré pues 3 diabéticos tipo 1. Ahora este chico, por ejemplo, que llega a la oficina, pero no conozco. En nuestra población es eminentemente tipo 2. Tipo 2. 2 tipos o 3 tipos de complicaciones agudas. Hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Solo 3 agudas vamos a ver. La cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglicemia. En una sola diapositiva, traten de comprenderlos, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Las dos tienen como origen la disminución de la insulina. Pero una sucede en el diabético tipo 1 y la otra sucede en el diabético tipo 2. A veces se confunde y a veces un paciente con una diabetes tipo 1, que es el caso crítico, que vamos a ver su caso ahorita, que comienza con un tipo de diabetes y después se comprueba que es un tipo diferente y que también las hay existido. Entonces, pero en general el diabético tipo 1 hace cetoacidosis diabética y el diabético tipo 2 hace síndrome hiperuricemia. De una manera general, les digo, hay una mezcla ahí también. Pero, ¿cuál es la diferencia del diabético tipo 1 y del diabético tipo 2? Les digo, el origen de todo es la disminución de la insulina. Arriba. Alta de insulina. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que uno No tiene absolutamente nada. Por eso se llama el déficit absoluto de insulina. Y en cambio el otro, ¿qué es? Un déficit relativo. Parece que ese déficit absoluto y el déficit relativo es lo que a uno lo manda a hacer una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmólico. Muy bien, de ahí tenemos, si yo no tengo insulina, mi glucólisis se hará con glucosa.
No, ¿cómo utilizará la glucosa? De una manera anaerobia. ¿Qué pasará? O no utilizaré mi glucosa. Comenzaré a utilizar ¿qué? Mis ácidos grasos para generar energía. Y si yo utilizo ácidos grasos, ¿qué voy a formar? Cetonas. Cetonas. Por ahí ya voy formando mi cetoacidosis. Ahí, en cambio, cuando yo a mí todavía tengo insulina, algo, no hago ese proceso. Entonces, ¿qué aumentará? Aumentará mi glucosa. Por eso, estos de aquí aumentan una glucosa mucho menos que esto. Y finalmente los dos, la glucosa más alta me causará las molestias propias de la diabetes. Y de la glucosa, ¿cuáles son? La sed, la poliuria, y la comienzan a deshidratarse. Entonces, estos dos estarán deshidratados. La diferencia será que estos forman cuerpos cetónicos, cetoacidosis diabética, y estos no. Simplemente se quedan con la hiperglucemia. Ahí están las dos explicaciones. Falta absoluta de insulina. Si a mí me falta insulina, ¿qué van a pasar con las hormonas contrarreguladoras? Ahí estaban las otras, les decía. Van a tratar de regularlas. Lo mismo, la explicación, el estado hiperosmolar, lo mismo, me decía falta de insulina. Pero ¿cuál era la diferencia? El déficit absoluto o el déficit relativo. Esa es una explicación del Hardy, que la pueden leer. Y la hipoglicemia. La hipoglicemia, miren, es una glucosa simplemente disminuida, se llama la tríada de glucosa. Muy bien, ¿para qué la hipoglicemia tiene que haber síntomas? No solo es la glucosa baja, sino los síntomas. Por eso en la tríada la ponían signos y síntomas. Dice que tenga una glucosa menos de, ¿a qué lo ponían 54? De ahí se ha visto que esto fue inicialmente, se vio que 54 era demasiado bajo. De tal manera que actualmente andamos por unas glucosas de 70. ¿Sí? Para tener hipoglicemia. Pero si hace hipoglicemia, la persona se quedará tranquila. ¿Quién entrará en funcionamiento? Las hormonas contrarreguladoras. O sea, de tal manera que la persona no se debe quedar en hipoglicemia. Porque ¿qué pasa con el cerebro? En estado de hipoglicemia. Utiliza otras sustancias o de repente ya no utiliza. ¿Qué se queda? En estado. ¿Sí? Por la falta de utilización de glucosa. Entonces, las contrarreguladoras, miren, insulina contra toda la inicial, el resto. Siempre la insulina a un lado y todo el resto hace las otras acciones. Las contrarreguladoras. Comienza, esto es como si fuera lo normal, que no hay contrarreguladoras. Conforme comienza a disminuir, comienzan a actuar cada uno. ¿Sí? Como mecanismos de supervivencia. Se produce más cortisol, más adrenalina, más hormona del crecimiento. ¿Qué quieren hacer estas sustancias? Elevarla. Por eso, si nosotros le decimos a una persona que es diabética y le damos un medicamento que evita estas respuestas contrarreguladoras, ¿qué pasará? Se puede morir por la hipoglicemia porque no tiene cómo. ¿Cuál será de esas sustancias? Los beta-bloqueantes. No lo deja que actúe la adrenalina. Por eso están contraindicados en diabéticos. Muy bien, es el mecanismo de la hipoglicemia. Las complicaciones tardías o crónicas, microvasculares y macrovasculares, simplemente la vamos a conocer. Y acá hay un mecanismo general de todas ellas. Esta ya lo conoce. Las 4 vías más importantes. La vía de los polioles, este mecanismo terminado produciendo fructosa. La vía de la exosamina, proteinquinasa C, y la vía de los todos ellos, ¿qué terminan produciendo? Complicaciones crónicas. No se confundan, complicaciones agudas, 3, cetoacidosis, síndrome hiperosmolar y
hipoglicemia, complicaciones crónicas, microvasculares y macrovasculares. El mecanismo implicado en ellos, ahí está. Pero últimamente, es cada uno descrito, últimamente salió un mecanismo unificador. ¿Cuál es? El estrés. Parece que todas estas vías terminan activándome moléculas oxidativas. Y de aquí comienzan las comunicaciones. Como un mecanismo unificador de todo. La última diapositiva es esta. Es muy importante que lo conozcan. Es muy importante que lo conozcan porque une la diabetes con la hipertensión. El mecanismo es muy simple. Muy bien, nosotros tenemos glucosa normal 100 y comparemos con una persona con una glucosa de 200. ¿Sí? Tengo en mi sangre mi glucosa de 100 y la otra persona tendrá en su sangre glucosa de 200. Los dos llevan su sangre al riñón, los dos llevan su sangre al riñón. ¿Qué hace el riñón con esa glucosa? El primer mecanismo que hace el riñón se llama filtración. La deja filtrar. ¿Pero pasa todo? La glucosa pasa todo. Pasa el sodio, el potasio, pasa absolutamente todo. Aminoácidos, todo se pasa, todo se filtra. ¿Pero se elimina todo? No, que hay otros mecanismos entonces de reabsorción. Primer mecanismo sucede en el túbulo contorneado proximal. Reabsorción. Segundo mecanismo. Filtré, se filtró y aquí comienza la reabsorción. Reabsorción significa que regreso mi glucosa a mi sangre. 100, ¿la regresé todo? ¿O hay glucosa en la orina? Normalmente hay glucosa en la orina. No. Entonces mi glucosa de 100, ¿qué hice? Lo reabsorbí absolutamente todo. ¿Mediante qué lo hice? Mediante los transportadores, ¿cómo se llama? Transportadores. Sodio, glucosa. Están los transportadores, sodio, glucosa. Muy bien, entonces, al mismo tiempo que reabsorbo glucosa, reabsorbo sodio. ¿Qué pasa en la persona con 200 de glucosa? Llega a sus 200 de glucosa, se filtra todo, la glucosa es una molécula muy pequeña, se filtra y ¿qué pasa acá? ¿Se reabsorbe? Sí, pero tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál? 180. El límite de reabsorción es 180. Entonces, como estoy con 200, ¿qué va a pasar? 20 se elimina porque solamente reabsorbe, es una capacidad limitada, solamente pasan 180. 20 se quedaron fuera. ¿Y dónde van a ir esos 20? En la orina. Por eso el paciente diabético, por encima de 300 o de 200 o de 180, ¿qué hace? Orina glucosa y orina glucosa y orina glucosa. Como los pacientes lo vienen su glucosa midiendo o probando su orina. Porque ¿qué prueban? Glucosa. Prueban glucosa. Entonces, mientras más glucosa tiene, ¿qué va a pasar? Reabsorbe 160 o 180 y el resto se va. Muy bien, eso es lo que hacen normalmente. Entonces, cuando pasa, acá pasa los 200, reabsorbe, pero una gran cantidad. Esto es normal. ¿Qué pasa? La reabsorbe. Entonces, mientras más comienzo a reabsorber, no solo reabsorbo glucosa. Decíamos que este transportador es solo que apaga, gracias. Reabsorbo glucosa y sodio. Nadie nos habíamos fijado que también estaba involucrado el sodio. Hasta que una gran empresa,
5 años, dijo, ¿qué pasa si yo actúo sobre este transportador? Y para manejar la diabetes, ¿qué podría hacer? Inhibir este transportador que hace que yo reabsorba la glucosa. ¿Y qué hace la persona? ¿Qué elimina su glucosa? ¿Se pondrá mejor? ¿Se pondrá peor? Pero puede sufrir de hipoglucemia también. No, porque lo reabsorbe lo normal. Él tiene su capacidad de reabsorber. Va a eliminar lo que no pueda. O en todo caso, vamos viendo lo que está la empresa, vamos viendo lo que pasa con el futuro. Es un nuevo medicamento. Lo sacó el medicamento y comenzó a utilizarlo. ¿Qué creen que ha pasado con ese medicamento? Se está convirtiendo en la principal alternativa de tratamiento de los diabéticos. ¿Cuál es? Se llaman glifosinas. Hay varios tipos. Podría una charla por ahí que nos han invitado. Se llama glifosina y dice la revolución del tratamiento de diabetes. ¿Por qué? Porque él decía, nos habíamos olvidado del sodio. Y si yo reabsorbo glucosa, ¿qué estoy reabsorbiendo? Sodio. Y si yo reabsorbo sodio, ¿qué pasa conmigo? Jalo agua, ¿qué más? Dejaba sin sodio por acá. Dejaba sin sodio porque el sodio lo jalaba. Y el sodio en menor cantidad en la orina, ¿qué pasa? Más salecita hay una sustancia. Más salecita hay por acá. Unas células. La mácula densa. ¿Qué está esperando? Sodio. Y si no encuentra sodio, ¿qué hace? Se activa. Y al activarse, ¿qué activa? Sistema renina y El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y en qué terminó? hipertensión. En hipertensión. El mecanismo que une a la diabetes con la hipertensión arterial. Entonces, este paciente dice, si yo lo inhibo esto, no solo voy a hacer que la persona controle su glucosa, Sino también hipertensión. sino también la hipertensión. Y dice, como los diabéticos se mueren de enfermedades cardiovasculares, comenzó a disminuir la frecuencia de eventos cardiovasculares en la principal indicación de su medicamento. Muy bien, a partir de estos conocimientos, miren, el medicamento. Surgían algunas dudas al inicio, porque decía, si yo le hago perder tanta glucosa a una persona, si yo le hago perder tanta glucosa por la orina, ¿será favorable eso? Si hago perder glucosa por la orina, ¿será favorable? Primer efecto, ¿qué decíamos de las infecciones urinarias? ¿Qué decíamos? ¿Qué utilizaban? Glucosa. Nos dijeron, va a ser más frecuente las infecciones urinarias. Y sí son más frecuentes. Sí son más frecuentes. ¿Qué más podría pasar? Pierde sodio. ¿Qué podría pasar con estas personas? Deshidratación. Se deshidrata. Dijeron, vamos viendo que se deshidrataba. Sí se deshidratan un poco más, por eso hay que tener cuidado con las infecciones y con la deshidratación. Muy bien, entonces, esto es el tema, diabetes y obesidad. Lean los